Por grave conmoción interna enmarcada en la radicalización de las protestas indígenas, el gobierno de Ecuador mantiene vigente el estado de excepción en al menos 15 provincias donde se ha registrado un incremento de la violencia. A las 10 entidades en las que se implementó la medida se sumaron otras 5 hoy, donde se han reportado miles de emergencias relacionadas con delitos violentos desde el mes pasado, que incluyen atentados contra funcionarios, uso de explosivos y asesinatos colectivos. Esta nueva medida se suma a la del fin de semana que regía para 10 provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, y que suspende la libertad de reunión durante las 24 horas del día, con una vigencia de 60 días por la radicalización de las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Esta decisión del jefe de Estado tiene por objetivo final garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos, así como facilitar las tareas del bloque de seguridad. La decisión se basa en informes oficiales del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, ECU 911 y el Centro Nacional de Inteligencia, que evidencian más de 6.200 emergencias relacionadas con delitos violentos en septiembre, atentados contra funcionarios, uso de explosivos y asesinatos selectivos, presencia activa de grupos armados organizados en zonas estratégicas del país. Guayas concentra el 65,8% de los incidentes reportados. El gobierno sostiene que el objetivo de la disposición es contener la radicalización de las manifestaciones, que han incluido cierre de vías y violentos enfrentamientos que amenazan la seguridad de los ciudadanos y evitar mayores afectaciones a la población. El contexto social se ha tensionado tras el anuncio del retiro del subsidio al diésel, medida que provocó el rechazo de las comunidades indígenas. Este lunes se cumplen 15 días de paralizaciones en varias provincias del país. Pues a propósito, en el informativo de NTN 24 nos acompaña Fernando Gavilanes, máster en Gobernanza Estratégica. Señor Gavilanes, bienvenido al informativo. Buenas tardes, Yelena, Carlos, muchas gracias por la invitación. Esta declaratoria del estado de excepción podría funcionar para reducir los índices de violencia que se han venido presentando en Ecuador y de paso evitar que el CONAI se tome Quito, como lo han dicho en las últimas horas, que han dicho puntualmente, estas protestas podrían radicalizarse si no hace caso omiso el gobierno a las demandas del movimiento indígena. ¿Podría funcionar o por el contrario podríamos ver más violencia en los próximos días en Ecuador? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es las desafortunadas declaraciones del presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, respecto a una posible toma de Quito. La verdad es que yo considero que la CONAIE no tiene en agenda esta posibilidad. En primer lugar, no ha sido planteada y debemos entender la diferencia que existe para el movimiento indígena entre lo que es un paro y lo que es un levantamiento indígena. En este momento no existe un llamado levantamiento indígena y más bien lo que han plegado es hacia un paro. Esta diferencia se logra, llega a plasmarse en un tuit que ha sido comunicado en un X que ha sido comunicado hace pocas horas por parte del presidente de la CONAIE, donde trata de corregir el error que cometió, diciendo que podía ingresar hacia Quito. Ahora, respecto a lo que es el movimiento indígena, yo considero que no tiene la capacidad en este momento de poder generar una movilización que lleve hacia la toma de Quito. Es un movimiento que se encuentra muy dividido después de las elecciones, tiene una dirigencia nueva, ya van 15 días en manifestación, en protesta. Muchas personas del movimiento indígena y organizaciones sociales, y esto hay que considerar que trae un problema consigo, que es la falta de recursos. Ellos dejan de trabajar para protestar y esta es una dificultad enorme, lo cual creo yo que aleja completamente un escenario como lo ha dicho el presidente de la CONAIE. Ahora, si hablamos de violencia, hay que entender las distintas formas que tiene la violencia dentro de este paro. Y yo creo que podríamos hablar de la violencia que se ha generado, una forma de violencia que ha llevado justamente al estallido social, no estallido social, a una protesta que ha ido creciendo dentro del Ecuador. La falta de medicinas, la falta de seguridad, la falta de empleo, en fin, un sinnúmero de situaciones
que los ecuatorianos han sido testigos durante estos últimos 2 años y que no han encontrado una solución real más que un impacto directo en sus bolsillos con las tomas de decisiones del gobierno. Y esto, evidentemente, lo de los subsidios, para mí es la gota que derrama el vaso y provoca justamente el rechazo de la población. Más allá de un debate o de una discusión sobre si el quitar los subsidios es bueno o malo, muchos de los ecuatorianos creo que estamos de acuerdo con una eliminación de los subsidios. Lo que yo no estoy de acuerdo y creo que falló definitivamente el gobierno es en no haber aplicado un poco de gerencia política para prevenir este escenario donde el país es el que pierde. No es que pierda el gobierno, ni los manifestantes, ni la CONAIE, pierde completamente el país. Porque en el 2019, recordemos que en el 2019 y 2022 existieron movilizaciones que, sumadas entre las dos movilizaciones, aproximadamente el país perdió $2.000 millones. Pero tal vez eso no es lo más importante. Lo importante es la herida profunda que quedó en los ecuatorianos. Y si hemos observado y tenemos la historia reciente del por qué sucedieron estos acontecimientos, lo lógico era aplicar un poco de técnica, rodearse de expertos para no cometer el mismo error y evitar este tipo de situaciones. Señor Gavilanes, ¿existe o ve usted algún riesgo de que la reiteración de estos estados de excepción, tanto por causas de violencia como por la protesta social, debilite la institucionalidad democrática en el país y se normalice esta medida como método de gobierno? Recordemos que nosotros estamos en estados de excepción desde hace muchos años y vamos uno tras otro, y el resultado que hemos tenido es el incremento de la inseguridad en este primer semestre del año en alrededor del 40%, el 47% de muertes violentas si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, del primer semestre de 2024. Vemos que la protesta social ha tomado una forma distinta que no pasa por emitir estados de excepción, y recrudece la protesta social a partir de la muerte del comunero que estaba protestando, Efraín Fuertes, que fue asesinado por la espalda y lo vieron todos los ecuatorianos. En ese momento es cuando recrudece la protesta. Y yo personalmente creo que esta no es una medida, que lo ideal para los ecuatorianos es sentarse, dialogar en este momento. Estamos todos en el mismo barco y el gobierno debe dejar a un lado un lenguaje violento, un lenguaje de negativa hacia el diálogo, y por otro lado, el presidente de la CONAIE no puede volver a hacer este tipo de pronunciamientos. Es el momento de sentarse y hablar claramente sobre lo que necesita corregir el gobierno y evitar que gente que sufra. Pues esperaremos a ver si, como usted muy bien lo señala, señor Gavilanes, las partes se sientan a hablar y se hace un mejor trabajo de gerencia pública, como usted lo señalaba, hizo falta en este gobierno. Es Fernando Gavilanes, máster en gobernanza estratégica, a esta hora en el informativo de NTN 24. Que tenga una feliz tarde y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.